Lo que acaban de encontrar en las profundidades del Caribe mexicano no es solo un tesoro perdido, sino una prueba que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la historia colonial de América. Imagínate por un momento que eres pescador en las costas de Yucatán. Llevas décadas navegando estas aguas. Conoces cada corriente, cada arrecife, cada sombra, bajo la superficie cristalina. Pero un día, algo diferente capta tu atención. Una forma extraña, demasiado perfecta para ser un coral, demasiado grande para ser una roca. Eso fue exactamente lo que experimentaron varios pescadores locales hace apenas unos meses, cuando comenzaron a reportar avistamientos inexplicables en diferentes puntos del litoral caribeño mexicano. Al principio, sus relatos parecían exagerados. Hablaban de estructuras metálicas cubiertas de sedimentos marinos, de formas que sugerían la presencia de algo manufacturado por el hombre en lugares donde, según los mapas oficiales, no debería haber nada. Sin embargo, cuando estos reportes comenzaron a multiplicarse desde Cozumel hasta las costas de Campeche, pasando por Isla Mujeres y llegando incluso hasta aguas veracruzanas, las autoridades no pudieron seguir ignorando la situación. La respuesta oficial llegó de la mano del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que decidió investigar estas anomalías submarinas. Lo que descubrieron sus equipos de buceo especializado superó todas las expectativas. A 30 metros de profundidad, protegido por siglos de arena marina y rodeado de vida coralina, yacía el esqueleto de una embarcación que había permanecido oculta durante más de 200 años. Según arqueólogos de el INAH y equipos de investigación marina de la UNAM, las primeras exploraciones revelaron que no se trataba de un naufragio cualquiera. La disposición de los restos, la forma en que los materiales estaban distribuidos y, sobre todo, el tipo de objetos encontrados, sugerían una historia mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Los buzos que participaron en la exploración inicial describieron una experiencia casi sobrenatural. Entre los corales que habían crecido durante décadas sobre la estructura de madera, comenzaron a emerger objetos que parecían sacados de una película de aventuras. Cofres sellados que nadie había tocado en más de 2 siglos, monedas de plata que brillaban a pesar del tiempo transcurrido, fragmentos de cerámica tan fina que solo podía haber pertenecido a la élite colonial. Pero lo verdaderamente extraordinario no eran solo los objetos de valor. Entre los hallazgos se encontraron armas de la espadas corroídas por la sal marina, pistolas de chispa que aún conservaban parte de sus mecanismos y lo que parecían ser restos de armadura. Todo esto pintaba el cuadro de una embarcación que no había tenido un final pacífico. Diversos trabajos académicos y reportes de campo han comenzado a analizar las marcas encontradas en la madera sumergida. Estas marcas, según los expertos, no corresponden con el deterioro natural causado por tormentas o encallamientos. Por el contrario, sugieren la presencia de fuego, impactos violentos y lo que podría interpretarse como evidencia de combate naval. Para entender la magnitud de este descubrimiento, es necesario transportarnos mentalmente a los siglos XVII y XVIII. Cuando estas aguas eran el escenario de una guerra no declarada, pero constante, el Caribe no era entonces el paraíso turístico que conocemos hoy, sino un campo de batalla donde se disputaba el control de las rutas comerciales más valiosas del mundo. Por estas mismas aguas que ahora surcan tranquilamente los cruceros turísticos. Navegaban entonces los galeones españoles cargados con las riquezas del Nuevo Mundo en oro, extraído de las minas de Perú, plata de Potosí en Bolivia, especias, sedas y todo tipo de productos exóticos que fluían desde América hacia Europa. Cada uno de estos barcos representaba una fortuna incalculable y por eso mismo se convirtieron en el objetivo predilecto de piratas, corsarios y aventureros de todas las nacionalidades. Los puertos que hoy conocemos como destinos vacacionales tenían entonces una función completamente diferente. Veracruz era el punto de partida de flotas enteras que transportaban el tesoro americano. Campeche servía como puerto de refugio y reabastecimiento. Las islas de la región, incluido Cozumel, funcionaban como puntos estratégicos donde los barcos podían refugiarse de las tormentas o, en el peor de los casos, prepararse para repeler ataques enemigos. Estudios publicados en revistas especializadas como Arqueología Mexicana han documentado que entre los años 1650 y 1750, esta región fue escenario de al menos una docena de ataques navales documentados oficialmente. Sin embargo, hay quienes creen que la cifra real podría ser mucho más alta, ya que muchos incidentes nunca llegaron a registrarse en los archivos oficiales o se mantuvieron en secreto por razones políticas. La razón de tanto interés en estas aguas residía en la riqueza que transportaban los galeones españoles. No estamos hablando de cantidades simbólicas, sino de cargamentos que incluían toneladas de metales preciosos. Una sola embarcación podía llevar suficiente oro y plata como para financiar ejércitos enteros o cambiar el equilibrio económico de una nación europea.
Los enemigos de España lo sabían perfectamente. Francia, Inglaterra y Holanda no solo competían con el Imperio Español en el terreno diplomático, sino que financiaban y autorizaban operaciones de corso que en la práctica eran ataques piratas legalizados. Los corsarios operaban con patentes oficiales emitidas por sus respectivas coronas, documentos que los convertía técnicamente en combatientes legítimos en lugar de simples criminales. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades regionales han identificado que los proyectiles encontrados en el naufragio recién descubierto coinciden con el tipo de artillería naval utilizada por corsarios británicos durante ese periodo. Esto no fue un encuentro fortuito o un ataque improvisado, sino una operación militar planificada con precisión. El análisis de los restos ha revelado detalles que resultan tan fascinantes como inquietantes. Las monedas encontradas fueron acuñadas en diferentes lugares del Imperio Español. Algunas provienen de las casas de moneda de la Nueva España, otras de Potosí, e incluso hay ejemplares que parecen haber sido fabricados en talleres clandestinos. Esta diversidad sugiere que el barco había hecho múltiples escalas o alternativamente que había capturado cargamentos de diferentes procedencias. Entre los objetos más intrigantes se encuentran botijas de barro selladas que, sorprendentemente, aún conservan su contenido original después de 2 siglos sumergidas. Los científicos especulan que podrían contener desde ron caribeño hasta aceites esenciales, productos que en aquella época tenían un valor equivalente al oro para ciertos mercados europeos. Algunos investigadores, basándose en análisis preliminares de los materiales encontrados, proponen una teoría que resulta particularmente perturbadora. Entre los hallazgos hay fragmentos de documentos oficiales, sellos gubernamentales y objetos que normalmente solo podían encontrarse en posesión de funcionarios de alto rango del gobierno virreinal. La pregunta que surge naturalmente: ¿cómo llegaron estos elementos a estar en una embarcación que claramente fue atacada y hundida en combate? Una teoría sugiere la existencia de redes de contrabando que involucraban a autoridades corruptas del gobierno colonial. No sería la primera vez en la historia que funcionarios públicos establecieran acuerdos secretos con contrabandistas o incluso con piratas, aunque los registros oficiales no lo confirman directamente. Existen indicios de que algunas familias influyentes del virreinato mantenían negocios paralelos que operaban al margen de la ley. Estas redes podían incluir desde comerciantes que evadían los impuestos reales hasta funcionarios que facilitaban el paso de mercancías ilegales a cambio de una parte de los beneficios. La ubicación exacta del naufragio añade credibilidad a esta teoría. El barco no se encuentra en ninguna de las rutas comerciales oficiales documentadas en los archivos históricos. Por el contrario, está situado en una zona que correspondería con lo que entonces se conocía como caletas secretas, bahías naturales ocultas que servían como puntos de encuentro para operaciones clandestinas. Hay registros que sugieren que estos refugios naturales eran utilizados tanto por piratas como por comerciantes que querían evitar los controles oficiales. Un barco podía llegar a una de estas caletas, transferir parte de su carga a embarcaciones más pequeñas que luego la distribuían a través de canales no oficiales y continuar su viaje con la documentación aparentemente en regla. El descubrimiento ha generado un nivel de interés internacional que ha sorprendido incluso a los propios investigadores. Instituciones arqueológicas de Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos han expresado su deseo de participar en la investigación, ofreciendo tecnología avanzada y expertise en arqueología submarina. La respuesta del gobierno mexicano ha sido establecer un perímetro de seguridad alrededor del sitio del naufragio. Esta medida se hizo necesaria después de que la noticia del descubrimiento atrajera la atención de cazatesoros ilegales dispuestos a saquear los restos, antes de que pudieran ser estudiados adecuadamente por equipos científicos. Trabajos de campo recientes han comenzado a utilizar tecnología de escaneo tridimensional para crear un mapa detallado del naufragio sin disturbar su estado actual. Esta técnica permite a los investigadores estudiar la disposición de los objetos y la estructura del barco de manera no invasiva, preservando la integridad del sitio arqueológico. Los análisis químicos de los materiales encontrados están revelando información adicional sobre la procedencia y la edad de los objetos. Algunas piezas de cerámica muestran técnicas de fabricación que eran exclusivas de talleres específicos de España, mientras que otras evidencian influencias de artesanos locales americanos. Existen teorías alternativas, defendidas por algunos arqueólogos independientes, que interpretan los hallazgos de manera completamente diferente. Según esta perspectiva, el barco hundido no habría sido víctima de un ataque, sino el perpetrador de uno. En otras palabras, podría tratarse de una embarcación pirata que, después de capturar un botín considerable, fue deliberadamente hundida para ocultar el tesoro. Esta práctica no era desconocida entre los piratas del Caribe. Cuando obtenían un botín demasiado valioso como para transportarlo de manera segura, a veces optaban por esconderlo hasta que las condiciones fueran más favorables
favorables para su recuperación. Algunos enterraban sus tesoros en islas desiertas, pero otros preferían hundirlos en lugares conocidos solo por ellos, con la intención de regresar más adelante. La ausencia de ciertos elementos típicos en los galeones españoles también apoya esta hipótesis. Por ejemplo, no se han encontrado los instrumentos de navegación que normalmente acompañarían a una embarcación oficial, ni tampoco los registros de carga que eran obligatorios en todos los viajes comerciales autorizados. Lo que más ha desconcertado a los expertos no son las armas o las monedas, sino el descubrimiento de un mapa grabado en una plancha de cobre que había permanecido protegida dentro de uno de los cofres herméticamente sellados. Este mapa, según diversos trabajos académicos recientes, señala ubicaciones específicas a lo largo de la costa caribeña mexicana que no coinciden con ninguna carta náutica conocida de la época colonial. La plancha de cobre presenta símbolos que combinan elementos de la cartografía europea tradicional con marcas que parecen corresponder a un código secreto. Algunos investigadores han propuesto que estos símbolos podrían representar una red de refugios piratas interconectados, algo así como una autopista marítima clandestina que se extendía desde las Antillas hasta las costas de Venezuela. Lo verdaderamente inquietante de este mapa es que señala con precisión lugares donde en los últimos 20 años han aparecido otros, hallazgos arqueológicos, una cueva submarina en Quintana Roo, donde se encontraron restos de embarcaciones menores, un cenote en Yucatán que contenía armas antiguas arrojadas deliberadamente al agua, incluso algunos objetos metálicos hallados en playas de Campeche, que hasta ahora se habían catalogado como curiosidades aisladas. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que estos hallazgos dispersos podrían formar parte de un patrón mucho más amplio. La teoría emergente es que el Caribe mexicano albergaba una infraestructura pirata mucho más sofisticada de lo que se había documentado oficialmente. Entre los elementos más perturbadores encontrados en el naufragio se hallan cadenas y grilletes que claramente no estaban destinados para asegurar la carga. Arqueólogos de el INAH han confirmado que estos objetos corresponden con instrumentos utilizados para mantener prisioneros. La pregunta inmediata es si esta embarcación participaba en el tráfico de esclavos o si, por el contrario, transportaba cautivos capturados durante ataques a otros barcos. Los análisis forenses de los restos humanos encontrados en el naufragio han revelado detalles que complican aún más la narrativa. Algunos de los esqueletos muestran evidencias de heridas de combate, pero otros presentan características que sugieren malnutrición y confinamiento prolongado. Esta combinación indica que el barco albergaba tanto combatientes como prisioneros en el momento de su hundimiento. Un descubrimiento particular ha captado la atención de antropólogos especializados en historia colonial. Entre los restos personales se encontró un medallón de plata con inscripciones en latín que normalmente solo portaban miembros del clero católico de alto rango. La presencia de este objeto en una embarcación que claramente operaba fuera de la ley plantea interrogantes sobre las complejas alianzas de la época. Hay registros que sugieren que algunos sectores de la Iglesia colonial mantenían relaciones ambiguas con las actividades de contrabando. Mientras oficialmente condenaba la piratería, en la práctica algunos representantes eclesiásticos se beneficiaban económicamente de estos negocios ilegales. El medallón encontrado podría ser evidencia física de estas conexiones secretas. La investigación ha tomado un giro inesperado con el análisis de las maderas utilizadas en la construcción del barco, contrariamente a lo que se esperaría de una embarcación española o caribeña. Varias secciones de la estructura fueron construidas con tipos de madera que solo se encuentran en las costas del Pacífico americano. Esto sugiere que el barco había navegado rutas intercontinentales o que había sido reparado con materiales provenientes de lugares muy distantes. Algunos investigadores, basándose en análisis de la madera y técnicas de construcción naval, proponen que esta embarcación podría haber participado en el comercio transpacífico entre América y Asia. Durante los siglos XVII y XVIII existía un flujo comercial secreto que conectaba las costas americanas con Filipinas y China, transportando plata americana a cambio de sedas, especias y productos manufacturados asiáticos. El descubrimiento de fragmentos de porcelana china entre los restos respalda esta hipótesis. Estas piezas no corresponden con el tipo de cerámica que normalmente se encontraría en las rutas comerciales del Atlántico, sino que son características del comercio pacífico. La presencia de estos objetos sugiere que el barco hundido era parte de una red comercial mucho más compleja y extensa de lo que inicialmente se había supuesto. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades regionales han identificado que el naufragio contiene también instrumentos de navegación de origen holandés, armas de fabricación francesa y textiles que parecen provenir de talleres ingleses. Esta mezcla internacional de objetos pinta el cuadro de una embarcación
que operaba completamente al margen de las regulaciones comerciales de cualquier nación específica. La teoría más fascinante que ha emergido de estos hallazgos es la posibilidad de que el Caribe del siglo XVIII albergara lo que algunos historiadores han comenzado a llamar una república pirata no oficial. Una red de comerciantes contrabandistas, corsarios y aventureros que operaba con sus propias reglas y mantenía relaciones comerciales que trascendían las fronteras nacionales y los conflictos oficiales entre las potencias europeas. Pero las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá de simples especulaciones históricas. Los análisis más recientes han revelado algo que podría cambiar radicalmente nuestra comprensión del comercio colonial. Dentro de uno de los cofres mejor conservados se encontraron documentos escritos en una tinta especial que ha logrado resistir 2 siglos de inmersión submarina. Estos documentos, según arqueólogos del INAH, contienen listas detalladas de transacciones comerciales que incluyen nombres de funcionarios coloniales específicos, fechas exactas de intercambios y, lo más perturbador, códigos de identificación que parecen corresponder con un sistema de contabilidad paralela. Una teoría sugiere que esta embarcación no operaba de forma aislada, sino que formaba parte de una estructura comercial clandestina que abarcaba múltiples colonias americanas. Lo que resulta especialmente intrigante es el descubrimiento de una serie de anillos de sello, personal entre los efectos encontrados. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica han identificado que estos anillos pertenecían a familias de comerciantes establecidas en puertos tan distantes entre sí como La Habana, Cartagena de Indias y Puerto Rico. La presencia simultánea de estos objetos en una sola embarcación sugiere la existencia de alianzas comerciales secretas que trascendían las jurisdicciones territoriales oficiales. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades regionales han documentado que el barco contenía también un elemento completamente semillas y especímenes botánicos preservados en recipientes herméticos. Estos materiales biológicos no corresponden con la flora caribeña, sino que parecen provenir de regiones tan remotas como las costas africanas y los archipiélagos del Pacífico Sur. La presencia de estos especímenes plantea una posibilidad fascinante. Algunos investigadores sostienen que esta embarcación podría haber participado en expediciones de exploración no documentadas oficialmente. Durante los siglos XVII y XVIII existían rumores persistentes sobre expediciones privadas financiadas por consorcios de comerciantes, que buscaban nuevas rutas comerciales y productos exóticos para los mercados europeos. Diversos trabajos académicos y reportes de campo han comenzado a analizar unos grabados encontrados en las paredes interiores del casco. Estos grabados no son decorativos, sino que parecen ser mapas estelares extremadamente detallados. Lo sorprendente es que incluyen constelaciones que solo son visibles desde el hemisferio sur, lo cual confirmaría que esta embarcación había navegado aguas mucho más lejanas de lo que inicialmente se había supuesto. Entre los hallazgos más desconcertantes se encuentra un conjunto de instrumentos científicos que eran extremadamente avanzados para su telescopios plegables, astrolabios de precisión excepcional y lo que parece ser un primitivo cronómetro marino. Estos objetos eran tan costosos y escasos en el siglo XVIII que normalmente solo estaban al alcance de expediciones financiadas directamente por las coronas europeas. Hay quienes creen que estos instrumentos podrían ser evidencia de que la embarcación participaba en actividades de espionaje comercial. Las potencias europeas de la época financiaban secretamente expediciones cuyo objetivo real no era el comercio, sino la recopilación de información estratégica sobre las rutas y recursos de sus competidores. El análisis químico de algunos metales encontrados en el naufragio ha revelado composiciones que no corresponden con las técnicas metalúrgicas conocidas en América durante el período colonial. Algunos investigadores, basándose en estas anomalías, proponen que el barco podría haber establecido contacto con civilizaciones o grupos de artesanos que operaban con conocimientos técnicos más avanzados de lo que los registros históricos oficiales sugieren. Lo que ha dejado verdaderamente perplejos a los expertos es el descubrimiento de un compartimento secreto dentro del casco, diseñado de tal manera que solo podía ser detectado mediante tecnología moderna. Dentro de este compartimento se encontraron objetos que desafían toda explicación, piezas de joyería con piedras preciosas que no se conocían en los mercados coloniales y pequeñas esculturas de metal con un nivel de detalle artístico que superaba las capacidades conocidas de los talleres de la época. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes que interpretan estos hallazgos como evidencia de contactos comerciales con culturas que habían desarrollado técnicas artesanales particularmente sofisticadas. Hay registros de que algunas comunidades indígenas americanas mantenían tradiciones metalúrgicas secretas que solo compartían con comerciantes de extrema confianza.
Según ciertos relatos antiguos, existían talleres ocultos en regiones montañosas de América del Sur, donde artesanos especializados producían objetos de lujo exclusivamente para redes comerciales clandestinas. Estos talleres habrían operado completamente al margen de los controles coloniales, manteniendo técnicas ancestrales que se consideraban perdidas. La investigación ha tomado una dimensión completamente nueva con el descubrimiento de lo que parece ser un diario de navegación escrito en múltiples idiomas. El documento contiene pasajes en español, francés, inglés y lo que los expertos han identificado como dialectos indígenas americanos. Algunos investigadores sostienen que esto podría ser evidencia de tripulaciones multiculturales que operaban con un nivel de cooperación internacional sin precedentes para la época. Una teoría sugiere que esta embarcación podría haber formado parte de lo que algunos historiadores han comenzado a llamar la flota fantasma del Caribe, una red de barcos que operaba completamente fuera del control de cualquier autoridad nacional, manteniendo sus propias rutas, sus propios códigos y sus propias leyes. Lo más extraordinario de todo es que el análisis del diario revela referencias a encuentros con otras embarcaciones similares en fechas y ubicaciones específicas. Esto sugiere la existencia de un sistema de comunicación y coordinación entre múltiples barcos independientes, algo que requeriría un nivel de organización mucho más complejo de lo que jamás se había documentado en la piratería tradicional. Aunque los registros oficiales no lo confirman, hay indicios de que este tipo de operaciones clandestinas podían haber incluido científicos, cartógrafos y exploradores renegados que habían decidido operar al margen de las restricciones impuestas por sus gobiernos de origen. Para estos aventureros, el Caribe no era solo una fuente de riqueza, sino un laboratorio de exploración libre donde podían investigar y comerciar sin las limitaciones burocráticas de sus países natales. El descubrimiento más reciente, realizado apenas la semana pasada, ha sido el hallazgo de un segundo compartimento secreto que contenía lo que parece ser una colección de mapas detallados de territorios que oficialmente no habían sido explorados hasta décadas después del hundimiento del barco, mapas de regiones del Pacífico, de costas africanas e incluso de lo que parecen ser rutas terrestres a través de América del Norte. La pregunta que ahora obsesiona a los investigadores es evidente: si esta embarcación tenía acceso a información geográfica tan precisa y avanzada, ¿quién la había proporcionado y con qué propósito? La respuesta podría estar esperando en las profundidades, porque según el mapa de cobre original, este naufragio no era el único de su tipo oculto bajo las aguas del Caribe mexicano.